Bienvenidos esta noche de Almas Rotas. Bienvenida, querida Aurora Valle. Querida Lupis, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, estar en nuestro programa en donde tratamos de darle otro giro a los crímenes que unos han escuchado, otros no, pero narrando estas historias que para muchos son increíbles de creer, básicamente. Exactamente. Fíjate que ahora estábamos platicando antes de empezar este programa, cómo después de leer tantos casos criminales, cuando ves algunas resoluciones o cuando lo ves lo que está pasando, dices, no, por ahí no es, no Exacto. parece, ese no es el verdadero culpable, investiguen por otro lado. Pero bueno, nosotros nomás somos espectadoras y sobre todo lo que nos gusta son las historias, porque no es que nos guste el crimen de la sangre, no, es la historia No, que hay detrás, la historia que acaba, así como hay historias que acaban en boda, hay otras que acaban en crímenes. en crímenes y sobre todo, Lupis, leer o cuando lo ves en una serie, cuando lo ves en un programa, pero sobre todo cuando lo vas leyendo, cuando dices, ay, aquí ya se torció. Ah, no, era por acá. No. Ya regresamos con el primer sospechoso, como este juego de que quién es el asesino, ¿no? Es el mayordomo. Siempre hay como estas historias truculentas que tienen siempre un trasfondo y no es lo que realmente a primera vista puede aparentar, ¿no? A alguien que no le echan el ojo y además está espiando, generalmente el criminal se acerca a la escena del crimen y a veces no se ve, pero eso sí lo vemos en algunas series. En fin, el día de hoy, ¿qué caso tenemos, Boris? Sí, este caso, Lupi, me llamó muchísimo la atención porque el otro día me aventé una película que se llama Acusada, ¿no? Y entonces esta película, cuando yo la empecé a ver, dije, a mí como que me suena, algo me suena de esta película. Esta película se estrenó en el Festival de Venecia del 2018. Sale Gael García Bernal en esta película. Es una película argentina. Sale Gael un poquitito y está protagonizada por Lali Espósito. Y aquí nos cuenta, cuando arranca la película, nos muestran los días previos del juicio de Dolores. Dolores es la protagonista. A ella la acusan de matar a su mejor amiga. Yo me aventé toda esta película y cuando me fui a investigar, quería saber cómo iba el caso porque sabía que estaba basada en un caso de la vida real. Un crimen que sucedió en Argentina y es el que les voy a relatar ahorita. Esta película nos recuerda el caso de Solange Gravenheimer y Lucila Fren. Eran dos amigas desde chiquititas, Desde chiquititas crecieron juntas, pero eran íntimas amigas. Ellas, pues digámoslo así, ellas provenientes de una clase pudiente en la Argentina, es así, clase pudiente en Argentina, y vivían juntas, compartían un departamento en el barrio de San Vicente en Buenos Aires, Argentina. Bueno. Pues la mañana del 10 de enero del 2007, Luli, ya ves que ayer dicen Luli, como le decían a Lucila, salió del departamento como eso de las 7:30 de la mañana. Había quedado de verse con Sol, su amiga, que es Solange, le dicen Sol, en la fiesta de una amiga. Quedaron, oye, sí, nos vemos, la noche anterior se pusieron de acuerdo, tenemos el cumpleaños, nos vemos ahí para llegar a la fiesta. Pero llega Luli a la fiesta y anda, vete de Solange. Y entonces todo el mundo no estaba. Todo el mundo le empieza a preguntar, oye, Luli, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás sola? Habíamos quedado de vernos aquí. Y ella dice, sí, yo también quedé desde ayer de verme con ella hoy aquí en la fiesta, pero le he estado marcando todo el día y no me contesta. Entonces, pues ya un poco preocupada, Luli le llama a Santiago. Santiago era el novio de Solange Grubenheimer, este niño Santiago, y le dice, oye, no aparece Sol, ¿por qué no nos vemos afuera del departamento, del edificio, y entramos juntos? Porque estoy preocupada, le dijo Luli, porque, no sé, algo me late. Y entonces Santiago
encuentra a Luli, pero aquí hay una cosa muy importante, Luli, que llama la atención. Y Luli, te dije, ¿verdad? Sí, Lupis. no, yo ya soy parte del caso, pero está bien, está bien, está Es bien. que entre Luli y Lupis. Sí, sí, Bueno, hay mucho parecido. bueno, aquí hay un caso, aquí hay una cosa muy importante en este caso que marca como una línea a los investigadores, que es este punto, que cuando llegan Luli y Santiago y se encuentran en la puerta del departamento, Luli le dice, oye, sube tú, yo no quiero subir. Sube tú porque yo tengo miedo. Qué raro, ¿Cómo? ¿Cómo? A qué ver, raro. la que conocía el departamento y todo era ella. ¿Vivía Pero ahí? exactamente, ¿por qué le pide al novio que suba? Bueno, total, allá va Santiago, sube, abre la puerta y ¿qué es lo primero que encuentra? El cuerpo de Solange Ah, Gruberheimer ajá. ensangrentado y boca abajo en el piso. Entonces, claro que le avisa a Luli, mira lo que pasó, él baja, entonces ella es la que llama a la policía, que cuando llega la policía comenzaron los sinfín de errores de la policía, los investigadores, los forenses y los fiscales de Argentina, sobre todo de Buenos Aires. Una cantidad de errores terribles. El primero de todos, y creo que es el más grave en este caso, es que cuando llegan los forenses a tomar la temperatura del cadáver para ver cuántas horas llevaba muerta, no llevaba termómetro. Le llaman Eso un lógico. necrotermómetro. ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Oh, tú lo tienes, vos lo tenés, Pues lo tenés. Oye, pero esto vos lo tenés. no sucedió en 1923 como para que se les olvidara o no lo tuvieran. No, pues estamos hablando de, ¿qué te dije que estábamos hablando? Del 2007. Este O es un sea, caso del 2007. entonces Bueno, sí. total, ahí creo que ese es el primer error grande porque puede marcar y definir el caso. Bueno, esto, como les digo, se convirtió en este punto medular, porque cuando entrevistan a Luli, ella cuenta que despertó normalita, ella tenía que salir de su casa a las 7:30 de la mañana, se asomó a ver dónde estaba su amiga Sol y la vio durmiendo. Dijo, pues yo la vi dormida y entonces yo me fui. No era extraño que yo me fuera antes de que ella despertara. Entonces empiezan las investigaciones y se dan cuenta, Lupis, ahora ya no sabes después de estos graves errores, pero a los detectives les llama mucho la atención que no había indicios, uno de que hubieran forzado la puerta, Ujú. todo se veía bien, las ventanas estaban cerradas por dentro, nada, nada que les apuntara a la presencia de un sospechoso, otro sospechoso que hubiera entrado. Sí. Había así un balconcito que no cerraba bien la puerta, pero según los investigadores no pudo entrar nadie ahí porque no había marcas. Ese día decían que había estado lloviendo y que Mm, si alguien hubiera entrado por el balcón, pues hubiera habido lodo o marcas de agua o un cochinero se hubiera habido en el departamento, pero no encontraron nada, las puertas estaban bien, solamente lo del balcón. Y entonces dijeron, bueno, vámonos por la línea del robo. ¿Quién puede decirnos qué falta en el departamento? Pues Luli, Lucila claro, Friend, que era la claro. que vivía con Solange. Ella subió, vio todo lo que había ahí, hicieron como una parte de reconstrucción que luego la policía lo hizo todo mal. Pero bueno, sube ella y dice, no, no falta absolutamente nada, todo está en orden. No, a ver, si entra alguien con un solo propósito, pues muchas veces lo disfrazan. Ya sabes, si van a asesinar a alguien, lo primero que hacen es abrir cajones, tirar cosas, desaparecer dinero, pues para engañar a la policía diciendo que era un robo y que salió mal. Aquí ni siquiera eso. No faltaba nada y lo único que estaba ahí, pues era el cadáver de Solange Gruberheimer. Bueno, entonces, después de todas estas líneas de investigación, el novio, los amigos, las amigas, si salió, si no salió, ella ya tenía pensado dejar el país para estudiar en el extranjero. Después de investigar todo, la policía llegó a una conclusión. Aquí hay solo una persona que pudo ser responsable del crimen de Solange y esa persona se llama Lucila Friend, su mejor amiga. Mejor, si un Y rudo, entonces una a amiga y Luli todas las cosas. inmediatamente la imputan, la acusan de ser ella la responsable de este terrible asesinato. Pero, ¿por qué las y los fiscales y todos los involucrados
apuntaron directamente a Luli. Bueno, primero porque lo que les dije, que no notaban presencia alguna de otra persona en el departamento. Y luego surgió otra teoría, Lupis. Ujú. Una teoría que decían que tanto Sol como Luli estaban saliendo con el mismo chavo. Estabas Mm, hablando que estas muchachas tenían 21 años, ¿no? y tenían la Estaban madurez. saliendo con el mismo muchacho y que por celos una había eliminado a la otra. Pero entonces cuando empiezan las investigaciones y empiezan a entrevistar a las otras amigas, dicen, no, la cosa no fue así. Y la misma Luli lo confirma. Efectivamente, este novio le estaba tirando el can a las dos. A ver con cuál pegaba, con cuál salía y con cuál podía tener más sexo, ¿no? Entonces, las dos, tanto Luli como Solán, se dieron cuenta de lo que intentaba hacer este tipo, Mm. o sea, lo descubren, es más, hasta fueron y le dañaron el auto como diciendo con nosotras no te metas, ya te cachamos, eres un sinvergüenza, adiós. Entonces, eliminan la teoría de que era por celos porque eso no pasó. Ellas ya ¿Por estaban de qué Luli? Ah, porque inventaron otra teoría los fiscales. acuerdo. Ah, dijeron, entonces no fue por los celos del novio. Ya sé, dijo uno de ellos. Es porque seguramente Luli y Sol tenían una relación sentimental y entonces a una no le pareció que la otra ya no estuviera tan enamorada y por celos y venganza, ¡pum!, la mató. Por supuesto que esta teoría, mi Lupi, se fue al caño, al desagüe, directito y sin escalas, porque nadie en los alrededores pudo corroborar que entre ellas hubiera una relación, ¿no? Porque eran O sea, sociales, no es que no hicieran absolutamente nada. nada, eran Pero hay sociales. un punto más en cual los fiscales dijeron, este sí es el punto por el que vamos a condenar a Loli. ¿Cuál es ese punto? Que cuando la policía la entrevista y ella empieza a llorar, les cuenta que está realmente traumada, pero que lo que más le impactó fue ver a su amiga llena de sangre boca abajo en el departamento. Mm. Pero ¿por qué llama la atención esto? Porque la policía dice que cuando Luli subió al departamento, ya los forenses le habían dado la vuelta al cuerpo. Ah, o sea que no O sea, estaba, Luli no pudo ver a su amiga boca abajo. o sea, Acuérdense que dijo, yo no quiero subir, qué miedo. Llegó la policía y hasta que la policía le dice que suba, es que ella sube. Ella estaba abajo del departamento. pero la policía era la que había volteado ¿No el te cuerpo. escucho, Lupis? La policía, ay, perdón, perdón. No, sí tengo audio, Ay, tengo audio. La policía era la que había volteado el cuerpo. Pero bueno, continúa, continúa. ah, es que se me había perdido la conexión. No te preocupes. Continúa, continúa. La policía había volteado el cuerpo. Entonces decían, ¿tú cómo sabes? O sea, vos cómo sabés. ¿Cómo estaba el cuerpo boca abajo? ¿Cómo te pudo haber impactado eso si tú no lo viste? Exacto. Entonces no había de otra. No hay de otra, no hay presencia de un extraño. Es la mejor amiga, asesinó a Solange Graverhammer. Total, bueno, la imputan a ella y antes del juicio, ella, que lo que le gustaba mucho era la moda, estaba estudiando diseño, pues viajó a París. Y entonces la fiscalía la acusa de huir del país días o meses antes del juicio. Ya sabes que los juicios se pueden tardar días, Años, meses o hasta años años, incluso. años. Entonces ella se va, pero entonces los abogados, que creo que ahí es algo bien importante, ella tenía unos abogados, Lupis, no de primer nivel, de mega, chirrequete contra primer nivel. Porque entonces, cuando la acusan de huir y dejar el país, los abogados dicen, ¿dónde está aquí que dice que ella no puede salir del país? ¿Sí está imputada? Sí. Pero ¿dónde dice que no puede salir del país? Y los jueces y los fiscales así. Otro error de la policía, otro error. Otro error de la policía. Entonces llama mucho la atención también que días antes del juicio, de repente Luli, como la ves aquí con ese cabello largo, apareció con el cabello corto, que fue algo que llamó muchísimo la atención, que creo que a los abogados no les hizo muy feliz, porque tú sabes que cuando van a juicio, a la mayoría les dicen que vayan en traje sastre, lo más lindo, el pelo lacio, para que no parezcan rudas ante los jefes, o rudos, digo, ante los jueces. Entonces, bueno, llama la atención que ella llegó así. Entonces, bueno, los peritos forenses, fíjate, Lupis, hablando de lo que yo les contaba del necrotermómetro. Esto en el juicio. Antes, momentos antes del juicio, en toda esta investigación, los peritos forenses primero dijeron que la muerte de Solange
pudo haberse producido entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. O sea, le daba un margen muy corto Ujú. a Luli de ser la asesina, porque ella salió de su casa comprobado por todo lo que estaban los testigos y demás, y ya salió a las 7:30 de la mañana. Le daba un margen muy corto, entonces ella puede haber dicho, no, bueno, si fue a las 8, a las 9, a las 10, ella ya estaba fuera de su casa desde las 7:30 de la mañana. Bueno, pero luego cambiaron la hora de la muerte también. Entonces dijeron, no, 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 no. No fue en ese horario, no fue entre las 7 y las 5 de la tarde, no. Fue entre la 1 y las 5 de la mañana. O sea, ya la ponían a ella en la escena del crimen a la hora de la muerte de la amiga. Lo cual también como que a todo el mundo dijo, a ver, primero me dices una cosa, cuando la Luli tiene una respuesta para eso, tu La cambia. fiscalía, tú la cambias. Oye, pero acuérdense que no habían llevado el necrotermómetro, así que, pues, esto lo podían jugar con la hora de la muerte de Solange como quisieran. Como quisieran. Y todavía en el momento del juicio volvieron a cambiar el horario, lo acortaron más para que no hubiera manera de que Luli no estuviera en el departamento cuando fue la muerte de Solange Graberheimer, su mejor amiga. Pero bueno, fíjate. Y para acabarla, Lupis, de repente sale otra prueba estúpidamente mal hecha en donde dice que Solange llevaba 77 horas fallecida. Ay, no, no, bueno, no, As- bueno. a- Así como tú los jurados, porque acuérdate que ya es un jurado de voz, ¿eh? También dijeron, a ver, aquí estamos jugando. Hace Claro, 77, o sea, 77 horas, Sol andaba con sus amigas disfrutando. Total que fue un caos, uno de los casos en Argentina peor, peor llevados a lo largo de la historia. Es un caso tan mal ejecutado por la fiscalía que hasta hoy día, años después, siguen diciendo que todo pudo haber cambiado si hubieran tenido unos buenos investigadores, pero bueno, claro. eso no pasó. Eh, un mes, un mes fue lo que duró el juicio de Lucila Friends. La fiscalía, por supuesto, atacándola como perros, y los abogados, como te digo, Lupis, haciendo un trabajo extraordinario, tumbando cada teoría que presentaba la fiscalía. El juicio popular, que es ese juicio en donde la gente opina en redes, la gente opina. O sea, yo vi la cantidad de programas que de hecho están en YouTube, que se hacen en... Tú sabes que los programas de social o de espectáculos o de estos que hace la televisión muy agresivos, de una burla a ella, de una burla a la familia, mostrando fotos, o sea, una cosa terrible. El jurado era una cosa, pero el juicio de la gente, ese condenó a Lucila desde el día uno. Para Sí. la gente en Argentina, Lucila Fren fue la asesina y la única culpable del asesinato de su mejor amigo. Pero lo que hemos dicho una y mil veces nosotros, Lupis, en nuestros espacios es que los juicios no se ganan en los medios, ¿no? Los juicios Exacto. se ganan en los juzgados. Tú puedes ir a un periódico, a otro periódico, a atacar. La familia de Solange, por supuesto, que estaba primero desconcertada, después enojados, por supuesto, porque habían visto a esta niña crecer en su casa desde niña, siendo la mejor amiga de su hija. En fin, total que después de un mes llegamos al día del veredicto, que esto fue en julio del 2011. El crimen había sido en el 2007. 4 años después llegamos al veredicto de este terrible juicio en Argentina. ¿Y qué pasó? Que a ¿Qué? Lucila Fren la encontraron inocente. Ah, mira, yo pensé que la podrían haber culpado. Había como muchos factores de que podían haberla encontrado culpable, Ujú. pero lo más importante que después de que aquí la ves cuando se abraza con su padre y todo, cuando se da a conocer esta resolución, el veredicto en donde pues la nombran inocente o no culpable, es porque la mayoría del jurado dijo, a ver, ¿qué pasa? Nos estás cambiando la hora de la muerte a cada rato. Nos estás presentando teorías que ya se comprobaron que no son válidas. Entonces tenemos por un lado, porque está el juicio también, ustedes lo pueden ver en imágenes, el clamor de victoria, el llanto de victoria por parte de la familia de Lucila Friend, y el llanto de la tristeza de la familia de Solange Graberheimer,
en este juicio que duró 4 años, bueno, más bien, pues sí, estuvo 4 años en boca de todo el mundo hasta que llegara al día del veredicto. Y entonces ella resulta inocente. ¿Qué pudo convencer al jurado para que dejaran libre a Luli? Bueno, uno que era una chica de 55 años que era como casi imposible de haber hecho todo lo que dicen que hizo en el crimen de De su mejor cincuenta y amigo. cinco kilos, de 55 kilos. 55 kilos. Es que entendía años, pero yo dije, no, 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 de no, 50. que era una chica de 55 kilos, perdón, de 55 kilos, que era imposible que hubiera hecho todo lo que los fiscales dijeron que podía haber hecho con una fuerza sobrehumana, ¿no? Y Ujú. también porque hubo muchas dudas, Lupi, muchas dudas de cómo se utilizó el arma asesina, que además tampoco nunca fue encontrada. A Ah, diferencia del caso de Gypsy Rose, ¿te acuerdas que lo claro. platicamos de muchas puñaladas, pero los mensos mandaron el arma por correo a la casa del novio? ¿Te Sí, 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 acuerdas? sí. Exactamente. Entonces, bueno, hubo muchas dudas que tuvo el jurado, pero esto, Lupis, este veredicto no fue el final del caso como mucha gente pudiera haber pensado. La fiscalía apeló ante un tribunal superior, que es el Tribunal de Casación, que aquí nosotros diríamos que fue a la Suprema Corte de Justicia, Ok. ¿no? Que pidió la apelación, la revisión del caso. Bueno, se tardaron otros 3 años, casi 4 años en revisar este caso, pero llegaron a la misma resolución. Lucila Friend es inocente o no culpable del asesinato de su amigo, de su amiga Solange. Para la familia, por supuesto, de la víctima, que más que un golpe durísimo, porque ellos, fíjate, a pesar de conocerla desde niños, ellos sí estaban convencidos de que sí era la asesina. Ellas, ellos Mm, sí apelaron, además de los fiscales, pues también la familia fue a este tribunal de casación claro. para que resolvieran y revocaran ese veredicto de inocencia, pero no. Fue un caso tristísimo para la familia de Solange, pero ves, por otra parte, la familia Friend, que tuvo la oportunidad de hacer algo que querían hacer desde el día cero de este juicio. ¿Qué fue? Sacar a Luli Friend del país. Porque no Mm. podía ir a ninguna parte. O sea, ella caminaba y asesina, y tú fuiste, y tú lo mataste, y una cantidad de cosas terribles que decían. Entonces la familia, los papás de Luli, lo primero que hicieron en cuanto tuvieron la resolución de ambas partes de que ya era inocente, la treparon en un avión y la mandaron para Europa. Y ella se instaló en España. Aquí mi Lupis, viene lo más triste de todo el caso. Fíjate, todo lo que te he contado, que es una cosa terrible, una tristeza para la familia, para las dos familias, que es una tristeza infinita por lo que están pasando cada uno de ellos. Pero aquí viene lo más triste de esta historia. Es que en el 2022, o sea, hace apenas 3 años, esta causa, este crimen, la causa de este crimen prescribió Lupis. Este caso se cerró. O sea, que Yuri no, o sea, Lucila no fue culpable, pero tampoco tienen a un culpable. Nadie pagó por este crimen. Y no lo vas a tener, porque al cerrarse ya el caso, puede aparecer alguien diciendo yo hice esto, yo sé quién fue, no lo puedes abrir. Es un caso que ya se cerró y que nadie va a pagar por el crimen de Solange Gravenheimer. Eso es Sí, como lo más triste de todo. Ella, claro. que hoy vive en España, que tiene una pareja y que tiene un Ya niño tiene. chiquito, ella escribió ese día cuando se supo que ya se cerraba el caso en el 2022. Ella escribió esto así tal cual, abro comillas, dice, hoy es un día muy triste y amargo para mí y para todas las personas que queríamos a Sol y que hace 15 años esperamos justicia. Y volvió a reiterar, como lo hiciera desde el 2007, que ella es inocente. Hoy, como les digo, Lucila Friend continúa viviendo en España, tiene una pareja, procrearon un niño y trabaja ella en la organización de eventos. Y Mm. para muchos, ella sabe mucho más de lo que quiso compartir o de lo que ha dicho hasta el momento. Oye, ¿y nunca habrá pensado en escribir un libro? Pues no por el momento. Yo creo que no, Lupis, porque lo que más quiso, según relatos de la familia y de ella misma, es alejarse absolutamente de todo lo que le recordaba a Argentina,
y todo lo recordaba, lo que pasó en esos casi 4 años de juicio desde el día uno, o sea, porque desde que la llevan, la interrogan, la imputan, la siguen, la persiguen, la acosan, la tosigan para que confiese, voltearon su casa tratando de encontrar un arma. Entonces estoy hablando de 4 años que dura todo este caso, ¿no? Un Sí. mes dura el juicio, pero ya llevamos 4 años en donde ya tenía que presentarse y decir no me he ido de Argentina, aquí estoy. Después de que regresó de París de ese viaje. Ella volvió, de hecho. Aquí es una cosa importante, porque lo hemos hablado en el caso de Pablo Lyle, que puede ser también como un atenuante. Ella pudo haberse quedado en Europa y no volver, porque ya estaba allá. Entonces, Julie ya nunca escribió nada con respecto a esto. Luli. Luli. Luli ya no, y te voy a decir por lo que yo creo, porque, a ver, después de que fueron estos 4 años de juicio, digo 4 años de juicio, aunque realmente el juicio duró un mes, pero digo 4 años desde el día uno hasta que llega el veredicto. Ajá. Fueron 4 años en donde fue atacada, hostigada, perseguida, tanto por la policía, la fiscalía, los investigadores, la familia de Solange, las amigas, porque hubo amigas de las dos partes, o sea, ellas eran mejores amigas y claro que había otras, hablando unas, hablando otras. Salía de su casa, iba a algún lugar y la gente le gritaba, vos sos una asesina, tú Claro. mataste a tu amiga, ¿no? Entonces, por eso, cuando tú me preguntabas si ella pensaría o no ha escrito un libro, yo te digo que aún no todavía, porque no hay tanto, o sea, a ver, esto fue en el 2011 cuando se llega al veredicto. Estamos en el 2025. No han pasado tantos años, solamente son 14 años que han pasado de esta historia. Entonces, a lo mejor cuando se lleguen a los 20 o a los 25 ya pueda sentirse con esta confianza de no sentirse juzgada, porque para muchas personas en Argentina, hoy día, ella sigue siendo culpable. Ella es la culpable, no Es, hay más. es que, a ver, mira, retomando, es que aquí iba anotando, así que no es que me agacho para ir anotando. A ver, primero, esta parte donde señalamos que esta mujer, esta niña o adolescente o joven, adulto joven, dice que se impactó al ver el cuerpo de su amiga volteado. No estaba volteado antes de que llegara la policía. Así que esa es una cosa muy, muy clave. Por otro lado, que puede haber dicho me puse nerviosa, pero es algo demasiado específico. Por otro lado, esta fuerza que dicen los abogados no la pudo haber tenido. Hay que recordar que se ha comprobado que existen madres que son capaces de mover un coche con tal de salvar un hijo. Y de mover a los maridos que pesan 90 kilos o 100 kilos. Exacto, cuando es una cosa y cuando hay una ira que te atrapa y que te enfurece. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que estaba escuchando una mujer que la acusaban de haber matado al esposo de 96 puñaladas, y decía, es que no me di cuenta. ¿Cómo te diste cuenta? Entonces hablaban como de un blackout que tienes y se desarrolla una fuerza brutal cuando hay tanta ira. Pero aquí lo que sería muy interesante, y yo creo que también les faltó a los investigadores, es encontrar el motivo. Ya habían descartado al novio, vamos, Ajá. pero quién sabe, a lo mejor ella sí seguía, la Luli sí seguía encandilada, o había otra razón. Y Que, por otro lado, el error es limitarse quiero acusar a esta y me voy a limitar y no voy y descartar todo lo que había alrededor, pudiendo interrogarla a todas las amigas o gente que tuvieran en común. o incluso vecinos o gente del edificio que pudiera, o sea, rascarle un poquito más, pero es lo que hemos platicado tú y yo, Lupis, que de pronto esta visión de túnel es esto y no me voy a salir de ahí porque ella tiene que ser. A ver, yo digo, yo Fiscalía de Buenos Aires o perito forense, no hay huellas, no hay marcas, no hay nada. Ah, fíjate, no ha- además fue un crimen como muy descuidado, Lupis, porque cuando a Solange le dan la vuelta, que ya no está boca abajo, sino está boca arriba, encuentran un encendedor Mm. debajo de su cuerpo que le deja una marca en la pierna. Oye, eso no me lo habías dicho yo que no. A ver, pero lo que demuestra esto es que el asesino no lo tenía planeado y fue impulsivo. Puede haber Exactamente.
puede haber sido que Solange haya invitado a su casa a alguien mientras no estaba su amiga y algo puede haberse desatado entre estas 2 personas. Eso puede haber sucedido. Sí, exactamente. Ahora, el hecho de que ya hemos visto casos de amigas que comparten un mismo apartamento en diferentes cuartos, que no se dan cuenta que le pasó otra en el cuarto de al lado, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Pero aquí, o sea, cuando analizan realmente cómo fue el crimen, que dicen que es un crimen muy descuidado, porque además de toda la sangre, él o la asesina se dieron tiempo de limpiarse la sangre de las manos con las sábanas. Además, Dejar un encendedor que luego la voltean, o sea, la voltean, quitan el encendedor, la chava tenía la marca y aún así no hay nada. Había un cabello, pero un cabello que no supieron hacer la prueba de ADN, no da, no, vaya, no da positivo contra otra persona. O sea, es un caso a todas luces echado a perder por la policía, porque de que hay un culpable, ¿no? claro, por la mala recolección de pruebas. Ahora, sí creo, aunque haya sido declarada inocente, sí creo que todavía pueda haber dudas sobre su culpabilidad. Entiendo que no puede vivir en una sociedad que la señala, pero algo tiene que haber que ella puede haber sido tan señalada por la sociedad como culpable, ¿no? O sea, tienen que haber sabido algo más, Sí, que la segura, sociedad seguramente no tomó en cuenta. Y seguro. claro, ¿y por qué no quiere escribir ahora? Uno, pues porque rehizo su familia, porque ¿para qué lo despierto? Eso ya, ahorita que me lo estabas diciendo, lo pensé, ya tiene un hijito, ¿para qué lo revivo? Y yo sí creo que ella sabe mucho más de lo que pasó. Y si no fue ella, por lo menos puede tener pistas de quién pudo haber sido. O sea, puede haber sido alguien fortuito, pero está muy, es como, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Sí, ¿por qué pasa este tipo de cosas? Lo único que ella, que ha tratado de mantenerse alejada tanto de los medios como de todo, lo único que es lo que yo te decía hace rato, que es que cuando este caso se cierra y que ya no va a haber más investigaciones, que es como muy triste pensar que llega una fecha en donde ya el caso ya se cerró porque ya prescribió. O sea, a mí también me parece como una tontera que le pongas una fecha a un crimen. Claro. O sea, este caso debe estar abierto permanentemente si el día de mañana. Entiendo que son las leyes, ¿eh? Entiendo que son las leyes que afortunadamente están cambiando en el mundo mundial, pero si mañana llega una persona que dice, oye, fíjate que yo sé de tal persona que estuvo ahí, ¿cómo es posible que ni siquiera la puedas interrogar? No importa que hayan pasado 10, 15 o 20 años. Aquí hemos hablado de asesinatos como lo que platicábamos el otro día de la Ujú. chava, que 25 años después se encuentra el asesino de su mejor amiga, ¿no? Exacto, exacto. Y Fíjate qué aquí, diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Aquí ella se queda a descubrir quién mató a su amiga. Teóricamente, Ayuli tendría que haberse quedado a investigar quién, o sea, no fui yo, pero alguien tiene que pagar. Y pero no, como ella era la acusada, a diferencia de la otra amiga que no tenía nada que ver con el crimen, o sea, la otra sí pudo seguir investigando, pues no tenía ningún temor de que llegara la policía a investigarla a ella. Lo único que Luli escribió el día que le avisaron, oye, hoy ya prescribió el delito, ya no se puede investigar a nadie más. Ella escribió, hoy es un día muy triste y amargo para mí y para todas las personas que queríamos a Sol y que desde hace 15 años esperamos justicia y que van a seguir esperando justicia porque no va a llegar. Si ya no, la no, policía está atada de manos, o sea, ya hay nuevos fiscales. A lo largo de todos estos años, Lupis, que vemos hay unas cosas para bien, afortunadamente, en que las leyes han cambiado, otras que no, pero lo que sí es para bien es que los casos de hoy día, por lo menos en algunos otros países, tienen como otra visión, ¿no? Y ya no prescriben tan rápido, se quedan abiertos. Y estos casos que nosotros vemos, por ejemplo, de desaparecidos o de muertes misteriosas, que en Estados Unidos sigue habiendo esos espectaculares gigantescos que dicen, si usted sabe y alguien ha visto a esa persona, comuníquese a tal teléfono o a su estación de policía local. Y ujú, siguen, exacto, y siguen, pues, son los y famosos, siguen. los cold case famosos. Exacto, está bien que se acabó el juicio y ya no hay que juzgarla a ella, pero entonces hay que encontrar al que lo hizo.
¿Qué? Ahora, no se repitió ningún caso parecido cerca, entonces se puede descartar. En el caso de esta mujer que su amiga descubre quién fue, fue un asesino serial, eso lo supimos, ¿no? El de Exacto. aquí el caso es que no vuelven a repetirse un caso parecido, por ende no hay un asesino serial. Entonces sí tiene que haber sido alguien que la conocía, que también tiene mucho que ver en esta cuestión de criminología, el tipo de arma y la forma en que se mata. Y cuando es con una, de esta manera, es algo como con mucha pasión. O sea, hay una emoción muy puesta en el arma, hay odio. Sí, casi siempre en estos tipos de crímenes que la policía o los perfiladores que dicen, cuando es un ataque con cuchillo y cuando son tantas puñaladas, es porque hay una relación directa con la víctima. O sea, no es un plomazo que le diste o en un asalto frustrado, pues eso pasó. No, aquí fue con un odio, porque como lo platicaba al inicio de este programa, no hay nada que falte en el departamento, es decir, no hubo un robo. Ahora, me puse a ver en estas consistencias o inconsistencias entre la película Mm, y el caso de la vida real. Sí, bueno, los productores dijeron, ya sabes, se tienen que cuidar las espaldas, claro. dijeron, que no es lo mismo decir está basado en inspirado en él, que Mm, son dos cosas diferentes. exacto. Entonces, aquí la cosa es, en la vida real, en el caso verdadero, es que Luli y Solange vivían juntas. En la película, no. En la película, la amiga Luli, que es Dolores, vive aparte, vive con sus papás y va a una fiesta en la noche y cuando se levanta y se despierta de toda esta fiesta que pasó, encuentra el cadáver de su amiga. Mm, Cosa que se ve en la vida real es que en las dos aparece un niño pequeño que es el hermano de la acusada, en mm, este caso. En, en la cinta, fíjate, en la cinta Gael García Bernal hace de periodista, con lo que le gusta a Gael García Bernal los periodistas. Además, hace de periodista incisivo, lo que le encanta a Gael, ¿no? Entonces, en la cinta, que esta parte parece que no sé si funcionó o no, pero en la cinta va ella a un estudio de televisión hablar sobre el caso porque ya es mucho el ataque de parte de la familia de Solange diciendo que ella es la culpable porque hay una parte en la película en donde Luli, en este caso Dolores, Dolo, que le decían, pasa afuera de la casa de la mamá y entonces la mamá la ve. Y la mamá va a la policía y dice, es que en cuanto la vi me dio miedo, pensé que me iba a hacer lo mismo que a mi hija. mm. Entonces, esto es lo que pasa en la película. Esta película está en Max, véanla. Ah, eh, no narra toda la historia desde que son amigas. Como les dije hace rato, la película inicia en la preparación de Dolores, que viene siendo Luli, si es que está inspirada en ella, hacia su juicio. Las ok. pláticas que tiene con el papá. Hay muchas dudas en la película que a veces no sé si sea tan bueno como verla o no en la parte afectada, porque ciertas cosas de la película te hacen dudar, Ah, ok, ok. pero Estoy- está inspirada en este hecho lamentable del 2007. Fíjate qué interesante. A ver, y ahorita que mencionaste a la mamá de Solange, me queda una cosa. Ella conocía a la amiga de toda la vida, habían sido amigas desde la infancia. No sería la primera vez que una amiga odiara y envidiara y hubiera envidiado toda su vida. A lo mejor la familia de Solange tenía algo que Julie no tenía, tenía a lo mejor una estabilidad o a lo mejor hermanos o a lo mejor una mamá amorosa o a lo mejor un matrimonio de papás, en fin, algo que ella nunca tuvo. A lo mejor había algo en ella que le despertaba cierto odio, aunque se hubieran conocido desde la infancia, porque no es normal que si tú conociste, nosotros, tu hija, mis hijos, tienen amigos de toda la vida, que pues, oye, pues los conoces bien, ¿no? Conoces a las familias, sobre todo a los que son amigos de toda la vida. Conoces a las familias, Sí. platicaste con ellos, el hijo fue, vinieron, hubo una convivencia. Podrías conocer los alcances. Aquí si los papás bueno, la mamá por lo menos que la vimos de Solange sigue acusando a la amiga, ha de ser por algo. Pero también creo, Lupis, que
como no, yo, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo saber si es culpable o inocente, porque son de estos casos que te quedas realmente con la duda de si es culpable o inocente. También creo que, como en muchos otros casos, la policía tiene mucho que ver en las creencias de la familia de la víctima. Porque si la policía está en tu casa, duro y dale, diciendo, mira, que no hay más pruebas, tenés que ser ella, no hubo más, no, nadie entró al departamento, ¿sabes? O sea, si están duro y dale diciéndole a la familia que después de las pesquisas, las investigaciones y lo que dicen los forenses, no hay otra persona, pues la familia va a pensar que efectivamente es ella, ¿no? Porque son los que más te pueden influenciar en este caso. Y lo hemos visto en muchos otros programas en donde les preguntan, ¿y por qué llegaste a esta conclusión, ¿no? De que tal persona podía haber sido él o la asesina. Y ellos dicen, porque es el sospechoso que me dio la policía. ¿No? Claro, O sea, no me dieron otra opción. La policía viene y me dice, es que no hay más que este. Pues te ujú. clavas en este. Y entonces, claro, en la etapa de las pruebas empiezan estas cosas. Por ahí leí algo de este caso también, pero no estoy muy segura si realmente ocurrió o no, porque decían que había habido una reconstrucción parcial del crimen en el departamento, cosa que dicen que no, si se llevó a cabo, no fue exhibida en el juicio porque, ¿qué crees? Porque los fiscales vulneraron los derechos de la víctima. Entonces, ese es uno de los graves problemas. Si Ah, ella había confesado, que lo hemos visto también en muchos casos, Lupis, que después que confiesan o dicen alguna otra cosa tal y dicen, eso no puede ser utilizado en el juicio porque vulneró los derechos y no tenía a los abogados presentes. Si ya además, los, si ya lo saben, ¿por qué lo hacen? ¿para qué lo hacen? ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de Derek Rosa? Ese es, que va a ser el juicio ahora en septiembre, que se está tan vigente, pero es lo que ha pasado. Entrevistaron en los Estados Unidos a este menor de edad de 13 años sin un abogado presente. Entonces, claro, son errores tras errores. Exacto, ¿qué es lo que pasó con este caso desde que se presume inocente? Digo, se presume culpable, Ajá. que ha sido tan famoso que está en Netflix, que cuando vimos en este documental de Netflix cómo entrevistaron al sobrino del que ahorita está en la cárcel, y que decían, ¿verdad que tú lo viste? ¿Verdad que tú estabas ahí? ¿Verdad que tal? Y entonces el pobre chavo, que estaba todo asustado, acaba diciendo lo que los detectives querían que dijera. Pero fue de verdad un atropellamiento a los derechos, porque además entrevistaste a un adolescente menor de edad, sin los papás presentes ni un abogado presente. Tú no puedes vulnerar esos derechos. Y en este caso me parece que fue así, porque cuando hay de hecho hay por ahí algunas fotillos que están como en el departamento, pero como no se pudo utilizar y la fiscalía fue advertida por los jueces de tú no puedes usar ese material, nadie puede saber lo que ella dijo porque vulneraste sus derechos. Pero ahí siembran la duda de que ella pudo haber dicho algo más en la reconstrucción del crimen. Entonces, a lo mejor, Lupi, si te pones a ver que para toda una sociedad bonaerense, como le llaman allá, tú eres una asesina, pues patitas, ¿para qué te quiero? ¿Para qué te quedas? ¿Para qué me quedo? Claro, ¿para qué? Exacto, porque te digo, pasan los años y cuando tú ves algo al respecto, inmediatamente hacen hincapié en este caso, de lo mal llevado que estuvo. Oye, acabo de ver otro documental en Netflix de un caso de Argentina, ¿no lo has visto? No, ¿cuál? De el asesinato de una señora en una zona también muy pudiente en Argentina. Ah, creo que se llama, ¿Carmel se llama? Sí, creo que sí, creo que Ah, sí. lo vi, que no está solucionado. Y pasó lo mismo, Ujú, por errores, o sea, tuvo que llegar, bueno, le pidieron ayuda al FBI. Primero acusaron al hijo. Se ujú. demostró que no tenía nada que ver el hijo. Porque por las pruebas de ADN dijeron, no, pues es un miembro de la familia del esposo. O entonces, el culpable es el esposo, es el hijo o el suegro, ¿no? Entonces el suegro no era, entonces el marido no, entonces el hijo. Entonces inventaron unas cosas terribles. Se descarta el hijo. Y pasan los años y retoman el caso y culpan al papá. Ujú. Y cuando llegan al juicio, el fiscal, que es el que debe acusar, dice, yo aquí les estoy pidiendo
la absolución para el acusado, el fiscal, después de las pésimo trabajo de que habían hecho desde hacía Claro. más de 10 años, en este caso, de todos sus antecesores, el pésimo trabajo, el mismo fiscal pide que se anule el juicio y absuelvan al acusado por el pésimo trabajo. Te estoy hablando, entonces es otro caso muy importante en la Argentina. Vean ese, es que no me acuerdo ahorita Ese no me suena, pero eso lo voy a buscar, lo voy a buscar. Hay está que. ahorita, lo acaban de estrenar hace un par de semanas en Netflix y pasa lo mismo, Lupis, un pésimo trabajo con esta visión de túnel Ujú. diciendo, tiene que ser. Pero claro, antes de llegar a eso, a que anulen el juicio y la absolución de uno de los imputados, primero ya mancharon la reputación de la mamá. Bueno, claro, no, claro, y ya, y a ver cómo te lo quitas, porque hay mucha gente que puede escuchar una parte de lo que se dijo, pero no le das seguimiento y se queda con eso que escuchó, y aunque digan, no, ya es perfectamente impoluto, no hizo nada, es inocente, se quedan con lo que oyeron hace 5 días y eso se lo quedan para siempre. Exacto. En este caso es como un poco lo mismo. Yo no sé si el caso de Luli, de Lucila Fren, resultó no culpable por falta de pruebas o realmente porque no creían que había cometido el juicio. A mí me late que fue no culpable o inocente por falta de pruebas, Yo lo creo cual que tampoco indica que no haya cometido el crimen. exacto, exacto, es falta de pruebas, que lo hemos visto muchas veces, falta de Muchas pruebas veces. significa O que sea sea, inocente. y te dicen, y los jueces les dicen a los fiscales, no se vayan a un juicio con estas pruebas, porque van a perder, porque Claro, no está completo, demuéstrame que sucedió eso, y eso es lo más difícil. Lo hemos dicho aquí, si tú acusas, tú tienes que probar. claro, por supuesto. Ahora demuéstrame que yo fui. Y entonces eso no pasó, pero estamos hablando de estos errores gravísimos que pasa que dejas a una familia pues herida, destrozada, Y una y a mujer otra que se y a tiene otra que. familia que aunque sí tiene a su hija, pero la tiene que tener lejos. Exacto, ya no puede regresar. Ya no puede ir a sus raíces, con su familia, a su casa o lo que tú quieras, mejor la mando. Por eso aclaré al principio que eran las dos provenientes de familias pudientes de la Argentina, porque no cualquiera te dice, vete a España, te pago tu estancia allá. Exactamente. No, En la, claro, en pues. la película dan a entender que el papá de Luli, Ujú. tenía una finca muy bonita que había hecho su papá, o sea, el abuelo de Luli, y que se la vende, que con eso paga el abogado. O sea, se Ujú. la da a cambio del abogado. Eso se da a entender en la película. Yo creo que puede ser un paralelismo de lo que es en la realidad, de que te Exacto. tienes que deshacer de todo Para salir de eso, pues, un juicio penal es muy caro, por para supuesto. pagarle a los abogados. La Exactamente, libertad. porque no era un abogado de 3 pesos, ¿eh? O sea, no. Era un abogado de los buenos, de pedigrí, te iba a decir yo, de esos que tienen renombre. Pues Y, sí, y depende. entonces hizo buen trabajo, muy buen trabajo, que es la libertad de esta niña, que está feliz de la, no sé si feliz de la vida, pero pues ella está feliz con su pareja y su chavito viviendo, me parece que en Barcelona. Pues sí, sería interesante saber qué más sobre este caso algún día que lo digan, porque si de otra manera nos vamos a quedar con esta duda, pero este ha sido un caso muy interesante, el de Solange Grabenheimer. Eh, Y Lucila Friend, su mejor amiga. Exactamente. Lucila Friend. Oye, Lucila, pues que es la que queda, sobrevive y la que guardará todos los secretos que sepa. Y si es que ella sabe quién fue o que sospecha quién fue, pues se lo llevará, yo creo, no creo que nunca se atreva a decirlo. Es que, qué caso tan extraño, ¿verdad? Muy extraño también, pero bueno, un caso de las mejores amigas en donde puede resultar que sí, que haya sido la mejor amiga por odio, por envidia, por algo guardado, o no, O o no. no, o a lo mejor Sol le abrió a alguien. Vete tú a saber. Digo, pues invitó a alguien y salió todo. Por eso no quiso ir a la fiesta, pues no quiero ir porque a lo mejor seguramente voy a recibir a alguien. No, no, no fue a la fiesta porque ya estaba muerta. No por eso, no, no, pero ella le dice que si quiere salir que la alcance, ¿no? O No, sea, porque ella o sea, ellas se quedan de ver allá porque Luli se iba muy temprano, a las exacto, 7:30 de la mañana, y le dijo, pues allá nos vemos en casa de la prima para la fiesta. Pues nunca llegó, pero pero nunca llegó. tampoco contestó el teléfono durante todo el día.
Exacto. Ves que yo me quedo con que a lo mejor ella no llega a la fiesta, pero antes de decidir, bueno, no que decida no ir a la fiesta, porque no sabemos eso. En realidad, ella a lo mejor en el inter de alcanzar a su amiga en la fiesta o no, recibe a alguien en su casa. También puede ser, exactamente, puede ser, porque como los fiscales están listos y los peritos forenses tan brillantes, no llevan un necrotermómetro a la escena del crimen. Te están hablando, te dicen que hay un cadáver. No, hombre, Pues sí, tenían que haber investigado otro tipo de rencillas que tuviera con otro tipo de mujeres, o a otro tipo de amigas, o de galanes, o de lo que fuera, no sé, no es- se me ocurre. Pero me parece que efectivamente hubo muy poca investigación, en este caso, que bastante interesante el de Solange Gravenheim. así es, mi Lupis. Pero tenemos más, ¿eh? Más para la próxima semana. Estaremos aquí pendientes, querida Boris. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Dejen comentarios, sugerencias. Ya me han llegado, ya te voy a mandar la lista también de comentarios y sugerencias sobre otros casos que quieren que platiquemos y con mucho gusto los vamos a hacer. Ah, pero para eso estamos, para darle gusto al público, que eso es lo más importante. Y vean, no es que esté copiada literal, sí está inspirada en este caso, pero es la película Acusada con Lali Espósito, que la pueden encontrar en Max, con una pequeña participación de Gael García Bernal, hablando así, como yo le estoy hablando en este momento. La vamos a ver, la vamos a buscar. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes con más almas rotas. Hasta luego, Boris. Gracias, Lupis, bye bye.